Esteban me prohibió ir a la cena de sus suegros ricos porque mi ropa sencilla y de algodón le daba mucha vergüenza. Soy Leonor, tengo 68 años, cocinera jubilada. Él no sabe que la verdadera elegancia no se compra con nada. El aire de esa tarde de martes pesaba más de lo normal. Afuera, el cielo estaba pintado de un gris plomizo, de esos que anuncian una tormenta lenta y silenciosa, exactamente igual a la que estaba a punto de desatarse en el interior de mi propia casa. Yo estaba en la cocina, mi refugio de toda la vida, preparando un café de olla con canela y piloncillo. El aroma dulce y terroso llenaba cada rincón de la pequeña sala, intentando disimular la tensión que mi hijo había traído consigo desde que cruzó la puerta. Trabajé durante 35 años en una fonda humilde llamada El Comal de Oro. Mis manos, ahora marcadas por manchas oscuras y venas que se alzan como pequeños ríos bajo la piel, son el testimonio vivo de miles de cebollas picadas, de masas amasadas de madrugada y de quemaduras de aceite que sanaron hace décadas. Con el sudor de mi frente y el calor de esos fogones, logré pagar los estudios de Esteban. Lo crié sola desde que su padre nos abandonó cuando él apenas tenía 3 años. Nunca le faltó un plato de comida caliente, ni zapatos limpios para la escuela, ni un cuaderno nuevo al inicio del año escolar. Para lograrlo, yo sacrifiqué todo. Dejé de mirarme en los espejos y olvidé lo que era comprarme un vestido nuevo. Mi guardarropa se redujo a faldas amplias de algodón, blusas de manta y zapatos de suela gruesa, ropa de batalla que me permitía moverme con libertad entre las ollas gigantes y los pasillos estrechos del mercado. Esteban creció, se ganó una beca y se convirtió en un arquitecto exitoso. Yo sentía que el pecho se me inflaba de orgullo cada vez que lo veía con sus trajes a la medida, diseñando edificios de cristal que tocaban las nubes. Pero con el tiempo, el ascenso en su carrera vino acompañado de un cambio en su mirada. Empezó a frecuentar círculos sociales donde el dinero hablaba más fuerte que los valores. Conoció a Valeria, una muchacha hermosa, sí, pero nacida en una cuna forrada de seda. Los padres de ella, don Ernesto y doña Carlota, eran dueños de una cadena de hoteles de lujo. Pertenecían a un mundo donde las personas se miden por las marcas que llevan puestas y los apellidos que portan. Cuando Esteban anunció su compromiso con Valeria, me alegré desde el fondo de mi alma. Solo quería su felicidad. Se organizó una cena de gala en la mansión de sus suegros para celebrar formalmente la unión de las familias y discutir los detalles de la boda. La invitación me había llegado semanas atrás. Un papel grueso y brillante con letras doradas que guardé con cuidado sobre la mesa de noche. Yo estaba emocionada. Había lavado y planchado mi mejor falda de algodón azul marino y una blusa blanca que, aunque sencilla, estaba impecable. Pero esa tarde, mientras le servía el café en su taza favorita de barro, noté que Esteban evitaba mirarme a los ojos. Se aflojó la corbata de seda, miró su reloj de pulsera que seguramente costaba lo mismo que mi casa entera, y suspiró de esa manera que tienen los hombres cuando van a decir algo cobarde. Me senté frente a él, limpiando mis manos en el delantal a cuadros que siempre llevaba puesto. Le pregunté si el café estaba a su gusto. Él asintió sin probarlo. El silencio se estiró entre los dos, tenso como una cuerda a punto de romperse. Fue entonces cuando empezó con las excusas. Primero me dijo que la casa de sus suegros quedaba muy lejos, al otro lado de la ciudad, y que no quería que yo me cansara con el trayecto. Yo le respondí, con una sonrisa amable, que tomaría un taxi y que no me importaba la distancia. Luego intentó decirme que la comida sería muy extraña, platillos franceses con nombres impronunciables, y que él sabía lo mucho que a mí me gustaba la comida tradicional. Le contesté que no iba por la comida, sino por él, para estar a su lado en una noche tan importante. Cada excusa que él inventaba, yo la desarmaba con la paciencia de una madre que cree que su hijo solo se preocupa por su bienestar. Pero la frustración en el rostro de Esteban iba en aumento. De pronto, dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. El líquido oscuro salpicó un poco sobre el mantel de hule. Me miró de arriba abajo, y en sus ojos vi algo que nunca antes había visto. Vergüenza. Una vergüenza profunda, cruda y dirigida directamente hacia mí. Me dijo que no podía ir. Así, de golpe. Las palabras salieron de su boca como piedras afiladas. Cuando le pregunté por qué, su rostro se endureció
Y la verdad brotó sin filtros. Me dijo que esa cena era un evento de alta sociedad, que don Ernesto y doña Carlota estarían vestidos de etiqueta, al igual que los demás invitados. Me dijo que mi ropa no era la adecuada, que no tenía un vestido de noche, que mis zapatos eran de señora de mercado y que mis faldas de algodón y mis blusas sin forma solo lograrían que todos se burlaran de él. Me dijo, mirándome a la cara, que no podía soportar que los padres de Valeria pensaran que su madre parecía una sirvienta. El aire abandonó mis pulmones. Sentí un golpe físico en el centro del pecho, un dolor tan agudo y repentino que por un instante pensé que mi corazón se había detenido. Parpadeé, esperando que fuera una broma cruel, pero la expresión de Esteban era firme. Estaba molesto. Molesto conmigo por no encajar en el mundo artificial que él había construido. Molesto porque mi presencia delataba sus orígenes humildes, esos orígenes que ahora trataba de borrar a toda costa. El silencio que siguió a sus palabras fue devastador. Podía escuchar el zumbido del refrigerador viejo en la esquina de la cocina y el latido desbocado de mi propia sangre en los oídos. Miré mis manos, esas manos que se habían quemado tantas veces para que él pudiera sostener libros y plumas elegantes. Miré mi falda, la tela suave y limpia que me había acompañado en tantas jornadas de trabajo honesto. No grité, no derramé una sola lágrima en ese momento. La dignidad es algo que se forja en el fuego lento de la vida, y yo no iba a darle el gusto de verme desmoronar. Recogí la taza de café intocada, me puse de pie despacio, sintiendo el peso de mis 68 años en cada articulación, y caminé hacia el fregadero. Le di la espalda mientras lavaba la taza, dejando que el agua corriente ahogara el sonido de mi respiración entrecortada. Le dije, con una voz que me sorprendió por lo firme y fría que sonó, que había entendido, que no tenía que preocuparse, que no iría a arruinarle su noche perfecta. Esteban soltó un suspiro de alivio que me dolió más que sus propios insultos. Se levantó de la silla, murmuró un agradecimiento apresurado, dijo algo sobre llamarme al día siguiente para contarme cómo había salido todo y se marchó. Escuché el motor de su auto lujoso encenderse y alejarse por la calle empedrada hasta que el sonido se perdió en la distancia. Me quedé completamente sola en la casa. El silencio se volvió pesado, aplastante. Caminé lentamente hacia mi habitación y me senté en el borde de la cama. Fue entonces cuando las lágrimas finalmente cayeron. No eran lágrimas de tristeza, sino de una decepción tan profunda que me quemaba la garganta. Lloré por el niño que solía correr a mis brazos cuando se caía y se raspaba las rodillas, el mismo niño que ahora sentía asco de mis ropas. Lloré por todas las horas de sueño perdido, por los inviernos en los que usé el mismo suéter gastado para poder comprarle a él un abrigo nuevo. Pero el llanto de una mujer que ha trabajado toda su vida no dura para siempre. Tiene un límite. Me sequé las mejillas con el dorso de la mano y respiré hondo. Metí la mano en el bolsillo profundo de mi delantal y saqué el único objeto de valor verdadero que poseo, un antiguo reloj de bolsillo que perteneció a mi padre. Él era ferrocarrilero, un hombre de manos callosas y corazón gigante que me enseñó que el valor de una persona no reside en el corte de su traje, sino en la rectitud de sus acciones. El reloj era pesado, de un metal oscuro y desgastado por el roce constante de los años. Al acercarlo a mi oído, escuché su ritmo constante, incansable, tic-tac, tic-tac, un sonido que me recordaba que el tiempo pone a cada quien en su lugar, que las verdades tarde o temprano salen a la luz y que la esencia de lo que somos no puede ocultarse detrás de telas costosas. Apreté el reloj de bolsillo contra mi pecho. Su frialdad metálica me ayudó a calmar el fuego de la indignación que ardía en mi interior. Me levanté y caminé hacia el viejo armario de madera que adornaba la esquina de mi cuarto. Al abrir sus puertas, el olor a naftalina y a lavanda seca me recibió como un abrazo familiar. Pasé las manos por mis prendas, faldas de algodón en tonos grises, marrones y azules, blusas de botones, suéteres tejidos a mano. Era ropa modesta, sin etiquetas pretenciosas, sin brillos innecesarios. Era la ropa de Leonor, la cocinera, la madre, la mujer que había construido a un hombre exitoso con sus propias manos desnudas.
Mientras acariciaba la tela de la falda azul marino que había preparado para la ocasión, una claridad asombrosa se instaló en mi mente. Esteban quería esconderme, quería ocultarme como si yo fuera un pecado inconfesable, una mancha en su expediente impecable. Creía que al apartarme de su nueva vida, borraba mágicamente el sudor y la grasa de los que estaba cimentado su éxito. Pero se equivocaba. Yo no había trabajado de sol a sol durante más de 3 décadas para terminar escondida en las sombras por el capricho y la vanidad de mi propio hijo. No había soportado humillaciones de patrones arrogantes en el pasado para ahora permitir que mi sangre me redujera a la nada. La injusticia de su desprecio no me iba a enterrar en esta casa. Al contrario, iba a ser el impulso que me llevaría directamente a esa mansión. Saqué la falda azul marino y la blusa blanca. Revisé que cada pliegue estuviera en su lugar, que cada botón estuviera firme. Busqué mis zapatos negros de tacón bajo. Los limpié con dedicación hasta que el cuero modesto reflejó la poca luz que entraba por la ventana. No iba a comprar un vestido de seda ni iba a alquilar joyas falsas para complacer la falsedad de esa gente. Iba a ir vestida como siempre, con la misma ropa sencilla de algodón que le causaba tanta repulsión a Esteban. Me presentaría en esa cena de gala, no para causar un escándalo, no para gritar ni reclamar. Iba a presentarme armada únicamente con mi dignidad y el viejo reloj de bolsillo de mi padre, marcando el tiempo en mi pecho. Iba a mirarlos a todos a los ojos, con la frente en alto, demostrando que la verdadera elegancia reside en no tener que fingir ser alguien que no eres. Esteban había intentado negarme mi lugar, pero esta noche descubriría que los cimientos de su vida no se pueden esconder debajo de una alfombra persa. El silencio que dejó la partida de Esteban se sentía espeso, como si el aire mismo de mi casa se hubiera coagulado. Me quedé de pie en medio de mi recámara, rodeada por las paredes que habían sido testigos de tantas madrugadas de esfuerzo, de tantas oraciones murmuradas en la oscuridad para que a mi hijo le fuera bien en sus exámenes, para que nunca le faltara la salud. Y ahí estaba yo, a mis 68 años, con el peso de una verdad amarga sobre los hombros. Había criado a un hombre brillante para el mundo, pero ciego para lo que verdaderamente importa. La frialdad del reloj de bolsillo de mi padre, aún apretado en mi mano, me anclaba a la realidad. Su tic-tac metálico y constante era como un latido auxiliar que me recordaba que la sangre que corría por mis venas era de gente de trabajo, de personas que nunca bajaron la mirada ante nadie por el simple hecho de ser pobres. Mi padre cruzó el país entero sobre rieles de acero, ensuciándose de carbón y grasa, y jamás sintió vergüenza de sus manos manchadas. ¿Por qué habría yo de sentir vergüenza de mis faldas de algodón y mis zapatos de suela ancha? Caminé hacia la pequeña mesa del comedor, donde aún reposaba la invitación a la cena de gala. La tomé entre mis dedos, sintiendo la textura rugosa del papel importado. Las letras doradas brillaban bajo la luz amarillenta del foco del techo. Don Ernesto y doña Carlota tienen el honor de invitar a usted. Y mi nombre estaba ahí, escrito con una caligrafía llena de florituras. Señora Leonor. Lo habían puesto por pura formalidad, seguramente. Una cortesía vacía dictada por el protocolo de la alta sociedad, asumiendo que la madre del novio debía figurar en la lista, aunque en el fondo esperaran que no desentonara con la decoración de su mansión. Alisar ese cartón grueso fue mi primer acto de rebelión silenciosa. Esa invitación era mi boleto de entrada, mi derecho legítimo e irrefutable para cruzar las puertas de un mundo que pretendía dejarme afuera. No iba a colarme por la puerta de servicio, no iba a pedir permiso ni perdón. Iba a entrar por la puerta principal, porque yo era la madre del hombre por el que todos estarían brindando esa noche. Me senté en la silla de madera y comencé a evaluar mis recursos. A simple vista, cualquiera diría que una cocinera jubilada no tiene armas para enfrentarse a la élite de la ciudad. No tengo cuentas bancarias abultadas, ni amistades con apellidos ilustres, ni un vocabulario adornado con palabras en francés. Pero la vida detrás de los fogones de El Comal de Oro me enseñó mucho más sobre la naturaleza humana que cualquier universidad. Durante 35 años vi desfilar por mi fonda a todo tipo de gente. Vi a políticos arrogantes que al mediodía hablaban de millones y por la tarde lloraban sus miserias frente a un plato de caldo de gallina.
Vi a mujeres envueltas en joyas falsas, regateando el precio de unas tortillas, y a obreros compartiendo su único pan con un perro callejero. Aprendí que el dinero puede comprar una fachada impecable, pero no puede esconder la verdadera esencia de una persona cuando se enfrenta a lo inesperado. La gente rica, la que nació en cunas de seda como los suegros de Esteban, basa su seguridad en el control absoluto de su entorno. Se rodean de espejos que solo reflejan lo que ellos quieren ver. Mi mayor recurso, me di cuenta con una sonrisa que apenas curvó mis labios, era precisamente mi invisibilidad. A los 68 años, y vistiendo ropa humilde, una mujer se vuelve invisible para la sociedad. Somos fantasmas de carne y hueso. La gente nos empuja en las filas del banco, los jóvenes miran a través de nosotras en el transporte público, y los dependientes de las tiendas elegantes nos ignoran olímpicamente. Esteban contaba con esa invisibilidad. Él creía que mi apariencia me hacía pequeña, insignificante, incapaz de defender mi propio lugar en el mundo. Pensó que al decirme, no puedes ir, yo me encogería en un rincón a llorar mi desgracia y a tejer calcetines frente al televisor. Pero la invisibilidad es un poder inmenso si sabes cómo usarlo. Cuando nadie te mira, puedes observar todo. Cuando nadie espera nada de ti, cualquier movimiento que hagas se convierte en un terremoto. Me levanté y fui hacia mi armario. Saqué la falda azul marino de algodón y la blusa blanca de botones. Las extendí sobre la cama con el mismo cuidado que un general prepararía su uniforme antes de la batalla. Pasé las manos por la tela. No había seda, no había encajes finos, pero había limpieza, había decencia. El olor a jabón de pan y a sol que desprendían mis prendas era el aroma de la dignidad pura. No necesitaba disfrazarme de señora de las lomas para tener valor. Si yo me ponía un vestido de lentejuelas alquilado, estaría aceptando su juego, estaría dándoles la razón, estaría admitiendo que mi verdadero yo no era suficiente. Fui al cuarto de baño y abrí la llave del lavabo. Me lavé la cara con agua fría, sintiendo cómo el líquido despertaba cada terminación nerviosa de mi piel. Me miré en el pequeño espejo manchado de humedad. Las arrugas alrededor de mis ojos y mi boca eran surcos profundos, mapas de una vida entera dedicada al trabajo duro. Mi cabello, completamente blanco, había perdido el brillo de la juventud, pero mantenía la fuerza de mis raíces. Tomé el cepillo y comencé a peinarme hacia atrás, recogiendo cada mechón en un moño tenso y pulcro en la nuca. Ni un solo cabello suelto. No usaría maquillaje, solo un poco de crema humectante y unas gotas de agua de rosas que guardaba para los domingos. Mientras me observaba en el espejo, hice una promesa silenciosa. Esta noche, no solo iba a defender mi lugar, iba a rescatar a mi hijo, porque la rabia inicial había dado paso a una claridad dolorosa. Esteban no era un monstruo, era un hombre asustado. El mundo de la arquitectura de lujo, los clubes privados y las familias de abolengo lo habían deslumbrado hasta dejarlo ciego. Había construido un castillo de cristal sobre cimientos de arena y estaba aterrorizado de que sus futuros suegros descubrieran que su madre tenía las manos ásperas de amasar maíz. Si yo me quedaba en casa, si permitía que me escondiera, sería cómplice de su mentira. Le estaría enseñando que el amor de una madre consiste en desaparecer para no incomodar. Y eso no es amor, eso es cobardía. Un hijo necesita que su madre le recuerde de dónde viene para que sepa hacia dónde va. Si él entraba a esa familia negando su propia sangre, don Ernesto y doña Carlota lo tendrían en la palma de su mano para siempre. Lo mirarían por encima del hombro, sabiendo en el fondo que él mismo se avergonzaba de sus raíces. Yo no iba a permitir que mi hijo viviera de rodillas en un palacio prestado. Caminé hacia mi buró y saqué mi vieja bolsa de cuero negro, un regalo que me hice a mí misma hace más de 15 años en el mercado de artesanías. Era resistente, práctica y no tenía ninguna marca extranjera estampada en el frente. Abrí el cierre y revisé mi monedero. Tenía suficiente dinero en efectivo, los ahorros de mi pensión que guardaba para emergencias. Y esta era, sin duda, la emergencia más grande de mi vida familiar. No iba a tomar el transporte público. No iba a llegar caminando por la avenida principal, sudando bajo el clima incierto de la noche. Iba a llegar con la frente en alto.
Busqué en el directorio telefónico el número de una base de taxis seguros que operaba en la zona comercial. Llamé y pedí un vehículo para las 8 de la noche. El plan se iba trazando solo en mi mente, con la precisión de una receta que he cocinado 1000 veces. La cena estaba convocada para las 8 en punto. Conocía perfectamente los tiempos de ese tipo de eventos. A las 8 llegarían los primeros invitados, habría saludos fingidos, copas de cristal chocando y sonrisas ensayadas en el jardín o en el salón principal. La cena real no se serviría hasta las 9 o 9:30. Si llegaba a las 8 en punto, me arriesgaba a quedarme en un rincón esperando a que la casa se llenara. Si llegaba muy tarde, interrumpiría la cena y parecería una loca buscando atención. No, yo llegaría exactamente a las 8:30. El momento perfecto. El salón estaría lleno, el murmullo de las conversaciones estaría en su punto más alto, y Esteban estaría relajado, creyendo firmemente que su problema se había quedado encerrado en una pequeña casa al otro lado de la ciudad. Llegaría justo cuando él se sintiera más seguro, más intocable. Regresé a la recámara y comencé a vestirme. La falda azul marino cayó pesada sobre mis caderas, ajustándose con la familiaridad de un abrazo viejo. Abotoné la blusa blanca hasta el cuello. Me senté al borde de la cama para ponerme mis zapatos negros de tacón bajo. Los había limpiado la noche anterior, frotando el cuero modesto hasta sacarle un brillo humilde pero impecable. Eran zapatos hechos para soportar horas de pie frente al calor, no para desfilar en alfombras persas, pero esta noche pisarían el suelo de esa mansión con más firmeza que cualquier tacón de aguja. Tomé el reloj de mi padre. Su cadena metálica tintineó en el silencio del cuarto. En lugar de guardarlo en la bolsa, lo deslicé dentro del bolsillo derecho de mi falda, asegurando el broche en la pretina. Quería sentir su peso contra mi pierna al caminar. Quería que su latido de engranajes antiguos marcara el ritmo de mis pasos. Era mi ancla, mi recordatorio de que la verdad no caduca ni pasa de moda. A las 8:45, escuché el sonido de un claxon afuera de mi casa. Me asomé por la ventana y vi un automóvil sedán limpio y reciente estacionado junto a la banqueta. El conductor, un hombre de mediana edad, esperaba con el motor encendido. Apagué las luces de la cocina, revisé por última vez que la estufa estuviera bien cerrada y tomé mis llaves. Al cerrar la puerta de mi casa a mis espaldas, sentí una corriente de aire frío que amenazaba con traer lluvia, pero mi pecho ardía con un calor distinto, un fuego sereno y controlado. Caminé hacia el taxi. El conductor bajó el cristal y me miró. Su mirada no tuvo juicio, solo la amabilidad rutinaria de quien ofrece un servicio. «Buenas noches, señora», dijo con voz cansada pero respetuosa. «Buenas noches, joven», respondí, subiendo a la parte trasera del auto. El asiento estaba limpio y olía a pino artificial. ¿A dónde la llevo? Saqué la invitación de mi bolsa, la abrí despacio para no arrugarla y leí la dirección en voz alta. Era una calle ubicada en uno de los fraccionamientos más exclusivos de la ciudad, un lugar rodeado de muros altos, seguridad privada y árboles centenarios que daban sombra a casas del tamaño de museos. El taxista me miró por el espejo retrovisor por un segundo. Noté la leve sorpresa en sus ojos al contrastar la dirección de destino con la colonia humilde de la que me estaba recogiendo y con mi atuendo sencillo. Pero no hizo preguntas. Solo asintió, puso el coche en marcha y nos adentramos en el tráfico nocturno. Durante el trayecto vi cómo la ciudad iba cambiando a través de la ventanilla. Las calles estrechas y bacheadas de mi barrio, iluminadas por focos parpadeantes y adornadas con puestos de comida callejera, comenzaron a ensancharse. El pavimento se volvió liso. Las luces de la calle tomaron un tono cálido y parejo, y los pequeños comercios fueron reemplazados por grandes avenidas flanqueadas por edificios corporativos de cristal y acero. Esos mismos edificios que mi hijo diseñaba con tanto orgullo. Pensé en Esteban, en el niño de 10 años que llegaba a la fonda después de la escuela, con las rodillas sucias de tierra por jugar al fútbol, y que se sentaba en un rincón de la cocina a hacer su tarea mientras yo le preparaba unas quesadillas en el comal. Pensé en el adolescente que me abrazaba fuerte cuando le compré su primer juego de escuadras profesionales con las propinas de un mes entero.
¿En qué momento ese muchacho que sabía el valor del esfuerzo se convirtió en un hombre que sentía asco por la tela de mi ropa? El dolor amenazó con subir por mi garganta otra vez, pero lo tragué de golpe. No era momento para la nostalgia, ni para lamentarse por los errores de crianza que pude haber cometido sin darme cuenta. Era el momento de la lección final. El taxi comenzó a subir por las calles empinadas del fraccionamiento residencial. Las casas aquí no tenían rejas simples, tenían portones de hierro forjado, cámaras de seguridad que parpadeaban con luces rojas en la oscuridad, y jardines tan perfectos que parecían pintados a mano. Era un mundo construido para mantener a la gente como yo en el lado de afuera. «Es aquí, señora», anunció el taxista, deteniendo el auto frente a una mansión imponente. La casa de don Ernesto y doña Carlota era un espectáculo de ostentación. Tenía columnas de mármol blanco en la entrada, ventanales inmensos por los que se veía el resplandor de candelabros de cristal, y una fila de autos europeos estacionados a lo largo de la acera. En la entrada principal, un par de jóvenes vestidos con trajes negros impecables recibían a los invitados, abriendo las puertas de los coches y revisando una lista en una tabla con pinza. Pagué la tarifa exacta y le dejé una buena propina al chofer. «Que tenga buena noche, señora», me dijo, con una sonrisa sincera. «Igualmente, joven», respondí, abriendo la puerta yo misma. Al poner un pie en la acera, el aire de la zona alta me golpeó la cara. Era más frío aquí arriba, más puro, pero extrañamente estéril. Guardé mi monedero, tomé mi bolsa con firmeza y saqué la invitación de cartón grueso. Sentí el reloj de mi padre en el bolsillo, pesado y constante. Cerré la puerta del taxi. Me erguí enderezando la espalda hasta que sentí que mi columna se alineaba perfectamente y caminé hacia la entrada iluminada. No había vuelta atrás. La invisibilidad se iba a terminar esta misma noche. Los dos jóvenes de traje negro que custodiaban la entrada principal me vieron acercarme desde la acera. Sus posturas se tensaron al instante. Era evidente que mi figura desentonaba por completo con el desfile de vestidos de seda, abrigos de piel y smoking que había estado cruzando ese umbral durante la última media hora. Yo caminaba con paso firme, sintiendo el leve roce de la tela de algodón de mi falda azul marino contra mis piernas y el peso reconfortante del reloj de bolsillo de mi padre descansando en mi costado. Cuando estuve a un par de metros de los escalones de mármol, uno de los muchachos dio un paso al frente, interponiéndose en mi camino. Llevaba un auricular transparente en la oreja y una tabla con unas hojas impresas apretadas contra el pecho. Su mirada era una mezcla de confusión y condescendencia, esa misma mirada que la gente con un poco de autoridad suele dirigir a los que consideran inferiores. «Buenas noches, señora», me dijo, alzando una mano con la palma extendida para detenerme. «Disculpe, pero el personal de servicio y los ayudantes de cocina deben ingresar por la puerta trasera, cruzando el jardín izquierdo. Por aquí es solo para los invitados de la familia». No me ofendí. Sonreí con esa paciencia que solo te dan los años y las cicatrices en las manos. Sabía que él solo estaba haciendo su trabajo, un trabajo que consistía en mantener el orden visual del mundo de sus patrones. «Buenas noches, muchacho», le respondí con voz clara y serena. «No vengo a ayudar en la cocina, aunque seguro tienen mucho trabajo allá adentro. Vengo a la cena». El joven parpadeó, desconcertado. Intercambió una mirada rápida con su compañero, quien también se había acercado, frunciendo el ceño. «Señora, creo que hay un malentendido. Este es un evento privado, una cena de compromiso muy exclusiva. No puede pasar si no está en la lista». Sin borrar la pequeña sonrisa de mis labios, abrí mi bolsa de cuero negro, metí la mano y saqué la invitación de cartón grueso con bordes dorados. Se la entregué directamente en la mano. El muchacho la tomó con desconfianza, pero al bajar la vista y leer la caligrafía elegante bajo la luz de los faroles de la entrada, su expresión cambió drásticamente. Sus ojos se abrieron de par en par y su rostro palideció. Miró la tarjeta, luego me miró a mí, de arriba a abajo, deteniéndose en mis zapatos negros de tacón bajo y en mi blusa blanca abotonada hasta el cuello. Y finalmente volvió a mirar la tarjeta. Buscó desesperadamente en las hojas de su tabla, pasando su dedo índice por la lista de nombres impresos. «Señora Leonor», tartamudeó, encontrando finalmente el renglón donde figuraba mi nombre. «¿La madre del arquitecto Esteban?» «La misma», dije, extendiendo la mano para recuperar mi invitación.
Él me la devolvió casi temblando, como si de repente el cartón quemara. Yo le ofrezco una disculpa, señora Leonor. Es que, bueno, nosotros... Pase usted, por favor. El compañero se apresuró a abrir la inmensa puerta de madera tallada, haciendo una leve reverencia que se sintió tan forzada como el ambiente mismo. Crucé el umbral sin decir una palabra más. Al entrar, el contraste entre el aire frío de la noche y la atmósfera del interior fue abrumador. La mansión de don Ernesto y doña Carlota no era solo una casa, era una exhibición descarada de poder. El vestíbulo principal tenía un techo de doble altura, del que colgaba un candelabro de cristal tan grande que parecía a punto de desprenderse por su propio peso. El suelo era de un mármol tan pulido que reflejaba las suelas de mis zapatos modestos con una claridad insultante. El aire olía a una mezcla de perfumes importados, cera de abejas y arreglos florales de orquídeas blancas que adornaban cada rincón disponible. Era un olor empalagoso, muy distinto al aroma a canela, café y maíz tostado que llenaba mi humilde cocina. Guardé la invitación en mi bolsa y metí la mano derecha en el bolsillo de mi falda, envolviendo con mis dedos el reloj de mi padre. Su tic-tac metálico, constante y rítmico, me sirvió como un metrónomo para mis propios latidos. Respiré hondo y comencé a caminar hacia el salón principal, guiándome por el murmullo de las voces y las notas suaves de un piano que alguien tocaba en vivo en algún rincón de la casa. Los primeros minutos dentro de la fiesta confirmaron mi teoría sobre la invisibilidad. Me deslicé por los pasillos amplios, rozando casi las paredes. Los invitados, agrupados en pequeños círculos, sostenían copas de cristal con líquidos burbujeantes y reían con esas carcajadas huecas que no llegan a los ojos. Las mujeres llevaban vestidos que seguramente costaban lo mismo que el presupuesto de mi fonda para todo un año. Los hombres lucían trajes oscuros y relojes que brillaban bajo la luz de las lámparas. Cuando pasaba cerca de ellos, sus miradas resbalaban sobre mi figura. Me veían, sí, pero su cerebro inmediatamente me catalogaba y me descartaba. Para ellos, una mujer mayor con el cabello blanco recogido en un moño estricto, vestida de algodón y sin joyas, solo podía ser parte del decorado, una supervisora del servicio doméstico o una costurera que había venido a arreglar un dobladillo de emergencia. Nadie me saludó, nadie me sonrió. Yo era un fantasma transitando por un mundo de vivos demasiado ocupados admirándose a sí mismos. Aproveché esa ceguera colectiva para avanzar sin ser molestada hasta llegar al umbral del gran salón comedor. Era un espacio inmenso, decorado en tonos dorados y crema. En el centro, una mesa larguísima ya estaba puesta con manteles de lino, platos con bordes de oro y una cantidad ridícula de cubiertos de plata a cada lado. Me detuve junto a una enorme maceta de cerámica que albergaba un helecho exuberante. Desde esa posición estratégica, tenía una vista panorámica de toda la sala. Mis ojos comenzaron a escanear a la multitud, buscando el rostro que conocía mejor que el mío propio. No tardé en encontrarlo. Esteban estaba al otro lado del salón, de pie frente a los enormes ventanales que daban al jardín iluminado. Lucía impecable. Llevaba un traje azul noche que se ajustaba perfectamente a sus hombros anchos, una camisa blanca reluciente y el cabello peinado con una precisión milimétrica. Sostenía una copa en una mano y con la otra gesticulaba mientras hablaba. A su lado estaba Valeria, aferrada a su brazo, luciendo un vestido de seda esmeralda que resaltaba su juventud y su belleza. Frente a ellos, un hombre mayor de cabello plateado y postura autoritaria los escuchaba con atención. Don Ernesto, el futuro suegro. Vi a mi hijo reír. Vi cómo inclinaba la cabeza, cómo sonreía con una seguridad abrumadora, cómo dominaba la conversación. Se veía feliz, relajado, completamente en su elemento. Era el príncipe que había conquistado el castillo. Por un instante, una punzada de dolor me atravesó el pecho. Ese era mi niño. El mismo que unas horas antes me había mirado con asco en la cocina de la casa que yo había pagado cocinando miles de comidas. El mismo que me había dicho que mis faldas de algodón lo avergonzaban. Ahí estaba él, bebiendo champán y celebrando su futuro, creyendo firmemente que su madre estaba llorando en la oscuridad de su recámara, escondida para no arruinarle su función de teatro. Apreté el reloj de bolsillo con tanta fuerza
que el metal me dejó una marca en la palma de la mano. No había venido hasta aquí para sentir lástima de mí misma. Me separé de la pared y di el primer paso hacia el centro de la sala. Dejé la seguridad de los bordes y me adentré en el mar de invitados. Caminé despacio, pero con el mentón en alto y la espalda más recta que nunca. Mi presencia en medio de la pista dejó de ser invisible. El contraste era demasiado fuerte. La tela opaca de mi ropa chocaba violentamente contra los destellos de las lentejuelas y los diamantes. El murmullo a mi alrededor comenzó a cambiar. Las risas se fueron apagando a medida que yo avanzaba. Sentí las miradas clavándose en mi espalda, en mi perfil, en mis zapatos negros. Un mesero joven pasó a mi lado con una bandeja de plata llena de canapés. Se detuvo en seco al verme, sin saber si ofrecerme uno o pedirme que me retirara. Le dediqué una sonrisa educada y continué mi marcha. Escuché los primeros susurros, como el siseo de las serpientes entre la hierba alta. ¿Y esa señora quién es? ¿Será la antigua nana de Carlota? Se habrá perdido. Alguien debería llamar a seguridad. Ignoré cada palabra. Mi objetivo estaba fijo al otro lado de la habitación. Estaba a unos 10 metros de distancia cuando el instinto, ese radar silencioso que todos tenemos cuando alguien nos observa, hizo que Esteban girara la cabeza hacia donde yo estaba. El cambio en su rostro fue inmediato y devastador. Fue como si alguien le hubiera arrancado el alma del cuerpo. La sonrisa encantadora se borró de sus labios en una fracción de segundo. Sus ojos oscuros se abrieron desmesuradamente, reflejando un pánico puro, animal y absoluto. La sangre abandonó sus mejillas, dejándolo pálido como el mármol que pisábamos. El brazo con el que sostenía la copa se tensó tanto que temí que el cristal se rompiera entre sus dedos. Me detuve a unos 5 metros de él. No hice ningún gesto. No levanté la mano para saludarlo. Simplemente me quedé allí de pie, sosteniéndole la mirada, siendo la encarnación viva de todo lo que él había intentado enterrar bajo mentiras y trajes a la medida. Valeria notó la rigidez de su prometido. Tiró suavemente de su brazo y le susurró algo al oído, siguiendo la dirección de su mirada. Al verme, la muchacha arrugó la frente, confundida, sin comprender por qué una mujer vestida con ropa de mercado estaba parada en medio del salón de sus padres, arruinando la estética de su noche perfecta. Don Ernesto también se giró, entrecerrando los ojos, buscando una explicación en el rostro de su futuro yerno. El pánico en los ojos de Esteban se transformó en desesperación. Sabía que tenía que actuar antes de que las preguntas comenzaran a formularse en voz alta. Murmuró una disculpa apresurada a su prometido y a su suegro, algo sobre saludar a una vieja conocida de la familia, y caminó hacia mí con pasos rápidos y rígidos. Me interceptó antes de que yo pudiera dar un paso más. Su cuerpo alto bloqueó mi visión del resto del grupo. Se inclinó hacia mí, invadiendo mi espacio personal, y bajó la voz a un susurro siseante y cargado de furia contenida. «¿Qué haces aquí?», me preguntó, con los dientes apretados. «Te dije claramente que no vinieras». «Buenas noches para ti también, hijo», respondí con una tranquilidad que pareció desquiciarlo aún más. Mi voz era suave, pero lo suficientemente firme como para que él sintiera el peso de cada palabra. «Yo también me alegro de verte. Mamá, por favor», suplicó, mirando frenéticamente a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera lo suficientemente cerca para escuchar. Vete ahora mismo. Te llamaré un taxi. Te pediré un auto privado, lo que quieras, pero sal de aquí antes de que Carlota o Ernesto se acerquen. Me estás arruinando la vida». Intentó tomarme del codo para guiarme sutilmente hacia la salida, hacia el pasillo por el que había llegado. Pero yo había cargado ollas de 50 litros llenas de caldo hirviendo durante décadas. Mis brazos, aunque viejos, tenían la fuerza de la piedra. En cuanto sus dedos rozaron mi manga, planté mis pies en el suelo y endurecí el brazo. No me moví ni 1 milímetro. Él tiró con un poco más de fuerza, pero se dio cuenta de que si insistía, tendría que arrastrarme físicamente, lo cual causaría el escándalo exacto que estaba tratando de evitar. Soltó mi brazo como si se hubiera quemado. «No voy a ir a ninguna parte, Esteban», le dije mirándolo directamente a esos ojos asustados. «Recibí una invitación con mi nombre impreso. Tu futura esposa y sus padres esperan conocer a tu madre.
Sería de muy mala educación de mi parte hacerles el desprecio. Ellos no esperan conocerte a ti, siseó, pasándose la mano libre por el cabello, arruinando su peinado perfecto. Ellos esperan otra cosa. Mamá, no entiendes cómo funciona esta gente. Te van a devorar viva. Se van a reír de ti a tus espaldas. Mírate, por el amor de Dios, pareces una mujer del servicio. Yo sé perfectamente quién soy y cómo me veo, le contesté, sintiendo que el reloj de mi padre latía en mi bolsillo en perfecta sincronía con mi corazón. La pregunta es, ¿sabes tú quién eres? Porque el hombre que está parado frente a mí, temblando de miedo por lo que digan unos desconocidos sobre la ropa de su madre, no es el hombre que yo crié. Esteban cerró los ojos por un segundo, respirando por la nariz, tratando de controlar el temblor de sus manos. Te lo ruego, te lo suplico. Vete. Les dije que estabas enferma, que te dio un ataque de presión y que estabas en reposo absoluto. Si te ven aquí, sabrán que les mentí. Esa confesión fue la última pieza del rompecabezas, así que esa había sido su salida cobarde. Había preferido matarme en vida, inventarme una enfermedad, antes que enfrentar la vergüenza de presentarme. Entonces tendrás que explicarles que me he curado milagrosamente, dije esbozando una sonrisa fría, porque de este salón no me muevo hasta que termine la cena. Esteban abrió la boca para replicar, para lanzar otra amenaza u otra súplica, pero ya era demasiado tarde. El escudo que había intentado formar con su cuerpo se desmoronó cuando una voz femenina, aguda y cargada de una curiosidad peligrosa, resonó a nuestras espaldas. Esteban, querido, ¿sucede algo malo? Mi hijo se quedó paralizado. Lentamente, como si sus articulaciones estuvieran oxidadas, se hizo a un lado. Frente a nosotros estaba doña Carlota. Era una mujer imponente, alta, delgada como un alfiler, envuelta en un vestido de diseñador color perla y con un collar de diamantes auténticos descansando sobre su pecho. Su cabello rubio, perfectamente peinado en ondas, enmarcaba un rostro estirado por las cirugías, pero con unos ojos astutos y afilados como cuchillos de obsidiana. Detrás de ella venía don Ernesto, caminando con pasos pesados, y Valeria, que miraba la escena con evidente nerviosismo. Doña Carlota me examinó de pies a cabeza en un solo segundo. Su mirada no fue de desprecio evidente, sino de una evaluación fría y calculadora. Registró la tela de mi falda, la ausencia de maquillaje, mis zapatos gastados, y luego clavó sus ojos en los de Esteban. «Te vimos alejarte muy apresurado», continuó la mujer con una sonrisa que no mostraba los dientes. «Y veo que estás conversando muy seriamente con esta señora». El silencio cayó sobre nuestro pequeño grupo, pesado y denso. A nuestro alrededor, el resto de los invitados parecía haber bajado el volumen de sus conversaciones, sintonizando sus antenas para captar el drama que se estaba gestando en el centro de la sala. «¿La conoces, Esteban?», preguntó don Ernesto cruzándose de brazos. Pensé que el personal de servicio tenía instrucciones de no transitar por el salón principal durante el cóctel. Si hay algún problema con la cocina, puedo llamar al organizador. Miré a Esteban. Su rostro era un poema de terror absoluto. Tenía la mandíbula apretada. El sudor comenzaba a perlar su frente y su mirada saltaba de doña Carlota a su suegro, y luego a mí. Estaba acorralado. El muro de cristal de sus mentiras estaba a punto de hacerse añicos, y él era el único que tenía el martillo en la mano. La ejecución de mi plan había sido completamente silenciosa, sin gritos, sin lágrimas, sin un solo reclamo público. Solo necesité estar presente. Solo necesité existir y pararme bajo la luz de sus candelabros para que su mundo artificial comenzara a temblar. El tiempo pareció detenerse. El único sonido que yo escuchaba era el tic-tac incesante del reloj de mi padre en mi bolsillo, marcando los segundos que le quedaban a mi hijo para decidir de qué lado de la historia quería estar. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Era un silencio denso, pegajoso, de esos que se tragan el aire de una habitación entera. A nuestro alrededor, el murmullo de los invitados adinerados y el tintineo de las copas de cristal parecían transcurrir en otro universo, muy lejos de la pequeña burbuja de tensión que se había formado en el centro del gran salón.
Esteban tenía la boca entreabierta, pero las palabras se negaban a salir. Su mirada saltaba de doña Carlota a mí, como un animal acorralado buscando una salida que no existía. Vi cómo una gota de sudor frío nacía en el nacimiento de su cabello, justo donde su peinado perfecto empezaba a perder la compostura. Sus hombros anchos, envueltos en ese traje azul noche que costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses de trabajo en la fonda, se hundieron. Todo el poder, toda la arrogancia y toda la seguridad que había exhibido minutos antes se hicieron polvo frente a la simple pregunta de su futuro suegro. «¿Esteban?», insistió don Ernesto, dando un paso al frente. Su voz grave y autoritaria demandaba una respuesta inmediata. «Te hice una pregunta. ¿Hay algún problema con esta mujer? ¿Llamo a la seguridad para que la escolten a la salida?» Mi hijo tragó saliva. El sonido de su garganta reseca fue audible. Cerró los ojos por una fracción de segundo, y en ese instante supe exactamente lo que estaba pensando. Estaba calculando si aún podía salvar su mentira. Estaba buscando la manera de decir que yo era una costurera despistada, una empleada de limpieza que se había equivocado de puerta, o la antigua nana de alguna familia vecina. La cobardía estaba a punto de ganarle la partida una vez más. Pero yo no había cruzado la ciudad en un taxi, ni había soportado el desprecio de los guardias de la entrada, para dejar que mi propia sangre me negara en público. No iba a permitir que se hundiera más en su propio fango. Antes de que Esteban pudiera articular la mentira que ya se asomaba a sus labios temblorosos, di un paso al frente. Me paré exactamente entre mi hijo y sus futuros suegros, cortando la distancia y rompiendo el escudo invisible de su clase social. «No será necesario llamar a ninguna seguridad, don Ernesto», dije, con una voz clara, firme y lo suficientemente alta para que los invitados más cercanos dejaran de disimular y nos prestaran toda su atención. «Mi nombre es Leonor, y nadie me va a escoltar a la salida, porque yo entré por la puerta principal, con una invitación que lleva mi nombre impreso con letras doradas». El impacto de mis palabras fue inmediato. Doña Carlota parpadeó varias veces, como si el idioma que yo hablaba fuera incomprensible para ella. Valeria, la novia hermosa y envuelta en seda esmeralda, soltó el brazo de Esteban y se llevó una mano al pecho, mirándome con los ojos muy abiertos. «¿Leonor?», repitió doña Carlota, frunciendo el ceño estirado por las cirugías. «Pero ese es el nombre de la madre de Esteban». «Así es, señora», respondí, mirándola directamente a los ojos, sin parpadear, sin bajar la cabeza ni un solo milímetro. «Soy la madre del arquitecto brillante que está a punto de casarse con su hija. Soy la mujer que le enseñó a caminar, a leer y a ganarse el pan con la frente en alto». El color abandonó por completo el rostro de doña Carlota. Sus ojos bajaron instintivamente hacia mi ropa, recorriendo mi blusa de algodón blanco abotonada hasta el cuello, mi falda azul marino sin ningún tipo de adorno y mis zapatos negros de suela gruesa. Estaba buscando el truco, buscando la cámara oculta, tratando de encajar la imagen del yerno perfecto y refinado con la realidad cruda de la mujer de clase trabajadora que tenía enfrente. Don Ernesto, un hombre acostumbrado a tener el control absoluto de cada situación en su vida y en sus negocios, se quedó rígido. Su ceño se frunció en una línea profunda. «Esto es inaudito», murmuró el hombre, mirando a Esteban con una mezcla de confusión y enojo. «Esteban, nos dijiste que tu madre estaba sufriendo una crisis de presión arterial muy severa. Nos aseguraste que estaba guardando reposo absoluto en cama y que el médico le había prohibido estrictamente cualquier tipo de emoción fuerte. Nos enviaste las disculpas de su parte esta misma tarde». Giré la cabeza lentamente para mirar a mi hijo. Esteban parecía a punto de desmayarse. Tenía las manos metidas en los bolsillos del pantalón, seguramente apretando los puños para que no se notara el temblor de sus dedos. Sus ojos me suplicaban en silencio, rogándome que le siguiera el juego, que inventara un milagro médico, que justificara su engaño para que su mundo de cristal no se terminara de romper. Pero la piedad mal entendida es el peor daño que una madre le puede hacer a un hijo. La única enfermedad que ha rondado mi casa el día de hoy es la vergüenza, don Ernesto, dije, devolviendo mi atención al patriarca de la familia. Y le aseguro que no es una enfermedad mía. Mi presión arterial está perfectamente bien.
Gracias a Dios y a los 35 años que pasé trabajando de pie frente a los fogones de una fonda para pagar los estudios del hombre que ahora tiene usted enfrente. Valeria soltó un pequeño jadeo. Miró a Esteban, buscando que él desmintiera mis palabras, que le dijera que yo era una loca que se había colado en la fiesta. Esteban, susurró la muchacha con la voz quebrada. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nos mentiste? ¿Por qué nos dijiste que tu madre estaba enferma? Mi hijo abrió la boca, pero solo salió un suspiro ahogado. Fue el sonido de un castillo de naipes derrumbándose por completo. Doña Carlota, recuperando un poco de su altivez habitual, enderezó la espalda y me miró con una frialdad calculada. Señora Leonor, comprendo que tal vez usted y su hijo tengan diferencias familiares, dijo la mujer, usando ese tono condescendiente que las personas ricas reservan para quienes consideran inferiores. Pero irrumpir de esta manera en nuestra casa, durante una cena de gala, vistiendo de manera tan inapropiada, para crear un escándalo, me parece de un pésimo gusto. Nosotros somos personas educadas, y no estamos acostumbrados a este tipo de espectáculos de baja categoría. Esa era la estocada que ella creía definitiva, el recordatorio de mi lugar, el señalamiento directo a mi ropa humilde y a mi falta de clase según sus estándares. Esperaba que yo me encogiera, que pidiera disculpas, que me diera cuenta de que no pertenecía a su círculo de seda y diamantes. Metí la mano derecha en el bolsillo de mi falda. Mis dedos rozaron el metal frío y desgastado del reloj de bolsillo de mi padre. Lo agarré con firmeza y lo saqué lentamente a la luz de los inmensos candelabros de cristal que colgaban del techo. El objeto era pesado, rústico, de un metal oscuro que contrastaba violentamente con el brillo de las joyas de doña Carlota. Lo sostuve en la palma de mi mano, dejando que la cadena colgara entre mis dedos. El sonido de su mecanismo, ese tic-tac constante y antiguo, pareció amplificarse en medio del silencio sepulcral que nos rodeaba. «Tiene usted razón en una cosa, doña Carlota», comencé a decir, mi voz sonando tan serena que hasta a mí misma me sorprendió. No estamos acostumbradas a lo mismo. Ustedes están acostumbrados a medir el valor de las personas por la etiqueta de su vestido o por la marca de los zapatos que pisan sus alfombras. Yo estoy acostumbrada a medir a las personas por la limpieza de su conciencia. Extendí la mano que sostenía el reloj, mostrándoselo a todos. Este reloj perteneció a mi padre, un hombre que trabajó en los ferrocarriles toda su vida. Tenía las manos llenas de carbón y grasa, y nunca, ni un solo día de su vida, se avergonzó de su trabajo. Ese reloj tiene más de 80 años marcando el tiempo sin detenerse. No es de oro puro, no tiene diamantes incrustados, pero funciona con una precisión que ninguna de sus joyas de diseñador podría igualar, porque está hecho para durar, para resistir el trabajo duro, igual que yo. Me giré hacia Esteban. El rostro de mi hijo era una máscara de dolor y arrepentimiento. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero no me detuve. Mi hijo vino a mi casa esta tarde, continué, hablando despacio, asegurándome de que cada palabra cayera con el peso del plomo en el centro de la sala. Y me prohibió venir a esta cena. Me dijo que mis faldas de algodón y mis blusas sin forma le daban vergüenza. Me dijo que no podía soportar que ustedes pensaran que su madre parecía una sirvienta. Prefirió inventar una enfermedad grave antes que sentarse en la misma mesa con la mujer que se quemó las manos miles de veces para que él pudiera sostener un título universitario. Un murmullo ahogado recorrió a los invitados que se habían acercado a escuchar. Doña Carlota se llevó una mano a la boca, perdiendo toda su postura altiva. Don Ernesto miró a Esteban con una expresión de absoluto desprecio. En el mundo de los negocios, un hombre que niega sus raíces y miente sobre su propia madre es un hombre en el que no se puede confiar. La fachada de perfección del arquitecto exitoso se había hecho pedazos, revelando la debilidad de su carácter. «Esteban», susurró Valeria, dando un paso hacia atrás, alejándose de él como si de repente mi hijo estuviera contagiado de una enfermedad incurable. ¿De verdad fuiste capaz de hacer algo así? ¿Te avergüenzas de tu propia madre? Esteban levantó las manos en un gesto de rendición. Las lágrimas finalmente se desbordaron por sus mejillas, arruinando su imagen pulcra e intocable. «Valeria, por favor, yo solo quería encajar», rogó mi hijo con la voz rota, pareciendo un niño asustado.
Quería que tus padres me aceptaran. Sabía lo importantes que son las apariencias para ustedes. Tenía miedo de que si veían de dónde vengo, de que si veían que no tengo un apellido ilustre ni una familia de dinero, iban a cancelar el compromiso. Fui un cobarde. Fui un completo imbécil. No te equivoques, muchacho, intervino don Ernesto, su voz cortando el aire como un látigo. Nosotros valoramos el éxito y el dinero, es cierto, pero un hombre que esconde a su madre por vergüenza a su pobreza no es un hombre digno de entrar en mi familia. Los cimientos de un edificio son lo más importante. Tú mismo lo dijiste cuando me presentaste el proyecto de los nuevos hoteles. Si tus cimientos son la mentira y la deslealtad hacia quien te dio la vida, todo lo que construyas se va a venir abajo. Las palabras del patriarca cayeron sobre Esteban como una sentencia. El poder en la habitación había cambiado de dueño por completo. Ya no importaban los millones en las cuentas bancarias de los anfitriones, ni los trajes de etiqueta de los invitados. La autoridad moral, la fuerza verdadera, emanaba únicamente de la mujer de 68 años que estaba parada en el centro del salón, vistiendo algodón y sosteniendo un reloj de ferrocarrilero. Caminé hacia doña Carlota. Ella instintivamente retrocedió medio paso, intimidada por la simple presencia de una verdad que no podía comprar ni maquillar. «No vine a esta cena para arruinarles la noche, señora», le dije, mirándola con una calma profunda. «Y tampoco vine para pedirles su aceptación. No necesito que me inviten a sus fiestas de gala, ni necesito comer de sus platos con bordes de oro. Vine porque la dignidad de una mujer trabajadora no se esconde en un closet oscuro para complacer la vanidad de nadie. Vine para que mi hijo recordara quién es, de dónde viene y el precio real de las cosas». Guardé el reloj de bolsillo nuevamente en mi falda. El roce del metal caliente contra la tela fue el único sonido durante varios segundos. Miré a Esteban una última vez. Estaba llorando en silencio, con la cabeza gacha, incapaz de sostener mi mirada. Ya no había pánico en él, solo la devastación de un hombre que se ha dado cuenta, demasiado tarde, del valor de lo que intentó tirar a la basura. El trabajo honrado nunca debe ser motivo de vergüenza, dije, dirigiendo mis palabras a todos los presentes, pero especialmente a mi hijo. La verdadera elegancia, Esteban, no se compra en las tiendas de las avenidas caras. La verdadera elegancia es poder mirar a cualquier persona a los ojos, sabiendo que nunca has tenido que disfrazarte para ser quien eres. Me di la vuelta despacio, alisando con las manos los pliegues de mi falda azul marino. Mi espalda seguía completamente recta. Cada persona en ese salón se apartó para abrirme paso. Aquellos que minutos antes me habían ignorado, tratándome como si fuera invisible, ahora me miraban con una mezcla de reverencia, asombro y un respeto silencioso. Los meseros, los invitados de alta sociedad e incluso los jóvenes de seguridad que se asomaban por las puertas del salón, todos bajaron la mirada a mi paso, reconociendo a la única persona en toda la casa que no llevaba una máscara. El eco de mis pasos firmes sobre el mármol pulido resonó por todo el vestíbulo. Detrás de mí dejé a un hijo enfrentando las ruinas de su propia falsedad, y a una familia de ricos aprendiendo que el poder más grande e inquebrantable del mundo siempre viene envuelto en ropa sencilla. El aire de la noche me recibió con una frescura que me supo a gloria. Al cruzar el inmenso portón de hierro forjado de la mansión, sentí cómo el peso de las últimas horas se desprendía de mis hombros y se quedaba tirado ahí, sobre el pavimento impecable de ese fraccionamiento exclusivo. No miré hacia atrás. No me detuve a comprobar si alguien me seguía o si Esteban había salido a buscarme. Mi paso era firme, acompasado por el sonido de mis zapatos de tacón bajo y el latido inconfundible del reloj de bolsillo de mi padre que seguía descansando en mi falda. Caminé un par de cuadras bajo la luz amarillenta de los faroles elegantes hasta encontrar una avenida donde pasaban los taxis libres. Levanté la mano, un vehículo se detuvo y subí con la misma dignidad con la que había llegado. El chofer me preguntó el destino y, al pronunciar el nombre de mi colonia humilde, sentí un orgullo inmenso que me infló el pecho. Durante el trayecto de regreso, recargué la cabeza en la ventanilla y observé cómo la ciudad volvía a cambiar, cómo los edificios de cristal y acero iban cediendo el paso a las casas de un solo piso, a los muros pintados de colores vivos,
a los puestos de tacos de la esquina que aún humeaban bajo la brisa nocturna. Ese era mi mundo. Un mundo donde la gente ríe a carcajadas reales, donde el sudor huele a esfuerzo y no a cobardía, donde las manos manchadas son motivo de respeto profundo y no de vergüenza ajena. Cuando abrí la puerta de mi casa, el silencio me abrazó, pero esta vez no era un silencio opresivo ni aplastante como el de aquella tarde amarga. Era un silencio sereno, limpio. Fui a mi recámara, me quité los zapatos y sentí el contacto de mis pies cansados con el suelo de mosaico frío. Saqué el reloj de mi padre, acaricié su metal desgastado y lo dejé sobre la mesa de noche. Luego me desabotoné la blusa blanca y me quité la falda azul marino. Acaricié la tela de algodón antes de guardarlas en el ropero. Esas prendas sencillas habían sido mi armadura en la batalla más difícil de mi vida, y me habían protegido mejor que cualquier cota de malla. Dormí esa noche con un sueño profundo y reparador, el sueño de los justos. No hubo lágrimas en mi almohada. Había llorado todo lo que tenía que llorar por el hijo que creía perdido. Ahora, el resto dependía enteramente de él. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad que me llenó de paz. Volví a mi rutina, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no caminaba por las calles de mi barrio encorvada, sintiendo que mis 68 años me hacían invisible. Al contrario, iba al mercado con la cabeza en alto. Me paraba frente a los puestos de verduras, escogiendo los tomates más rojos y los chiles más firmes, y conversaba con las marchantas mirándolas directo a los ojos. Me di cuenta de que la invisibilidad que la sociedad nos impone a las mujeres mayores solo funciona si nosotras la aceptamos. Cuando una se planta firme en la tierra, sabiendo exactamente cuánto vale cada arruga de su rostro, el mundo no tiene más remedio que apartarse y mirar con respeto. Fue el martes por la mañana, exactamente una semana después de la cena de gala, cuando escuché el motor de un auto detenerse frente a mi ventana. Estaba en la cocina, preparando un guiso de carne con papas que inundaba la casa con el aroma del comino y el orégano fresco. No necesité asomarme para saber quién era. Los pasos que se acercaron a la puerta sonaban pesados, arrastrados, muy distintos a los pasos ágiles y arrogantes del arquitecto exitoso que siempre tenía prisa. Llamaron a la puerta. Me sequé las manos en el delantal, a cuadros, respiré hondo y fui a abrir. Ahí estaba Esteban, pero no era el mismo hombre que había estado en el salón de los candelabros de cristal. Llevaba unos pantalones de mezclilla gastados y una camisa de botones sin planchar, con las mangas arremangadas hasta los codos. No traía puesto su reloj carísimo y su peinado estaba revuelto. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y la barba de un par de días asomando en sus mejillas. Se veía agotado, desarmado, sin disfraces. Nos quedamos mirándonos en el umbral de la puerta. Él no dijo nada y yo tampoco le facilité las cosas. Simplemente esperé. «Mamá», murmuró finalmente, con una voz que se le quebró en la primera sílaba. «¿Puedo pasar?» Me hice a un lado y le dejé el camino libre. Entró a la casa mirando a su alrededor, como si estuviera reconociendo el lugar después de décadas de ausencia. Caminó hasta la cocina y se sentó en la misma silla de madera donde, una semana atrás, me había roto el corazón al escupirme su vergüenza. Me acerqué a la estufa, apagué el fuego del guiso y le serví una taza de café de olla, negro y dulce, justo como a él le gustaba antes de que aprendiera a pedir expresos cortados en las cafeterías de los barrios de lujo. Puse la taza de barro frente a él y me senté del otro lado de la mesa. Esteban rodeó la taza con sus 2 manos, buscando el calor del barro. Miró el líquido oscuro durante un largo rato antes de atreverse a levantar la vista hacia mí. «Me cancelaron el compromiso», dijo en un susurro apenas audible. «Valeria me devolvió el anillo al día siguiente. Don Ernesto me retiró el contrato para el diseño del nuevo complejo hotelero en la costa. Dijo que su firma no hace negocios con hombres que no tienen lealtad a su propia sangre. Me sacaron de su círculo, mamá. En cuestión de días, todo lo que creí que había construido se vino abajo. Lo escuché sin mostrar sorpresa ni compasión barata. Las consecuencias de nuestros actos son los únicos maestros que no perdonan». «¿Y a qué viniste, Esteban?», le pregunté con voz serena. «¿A buscar consuelo porque perdiste tus contratos de millones y tu entrada a la alta sociedad?».
porque si es así, te equivocaste de casa. Mi hijo cerró los ojos y negó con la cabeza. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla y se perdió en su barba descuidada. No, mamá, no vine por eso. Los contratos se pueden volver a ganar, el dinero va y viene. Pero lo que vi en tus ojos esa noche, la forma en que me miraste cuando te diste la vuelta para salir de esa mansión, eso es lo que no me deja dormir. Vine porque me di cuenta de que en mi obsesión por construir edificios altos, dejé que mis propios cimientos se pudrieran. Vine a pedirte perdón de verdad. Se levantó de la silla, rodeó la pequeña mesa y se arrodilló a mi lado. Un hombre hecho y derecho, un arquitecto premiado, arrodillado en el piso de linóleo de una cocina humilde. Apoyó la cabeza en mi regazo, como lo hacía cuando era un niño, y llegaba llorando porque los muchachos del parque se habían burlado de sus zapatos remendados. Empezó a sollozar, un llanto ronco y profundo que venía desde las entrañas, el llanto de un hombre que se está limpiando el veneno de la vanidad. Mis manos, esas manos llenas de manchas y venas saltadas, actuaron por instinto. Acaricié su cabello, sintiendo la suavidad de las hebras entre mis dedos callosos. Pero mi voz no tembló. «Te perdono, hijo», le dije suavemente, sintiendo cómo sus hombros se sacudían con más fuerza al escuchar mis palabras. «Te perdono porque soy tu madre y porque mi amor por ti es más grande que cualquier desprecio. Pero escúchame bien, Esteban. El perdón no borra el pasado, solo nos da la oportunidad de escribir un futuro distinto. Yo no me partí el lomo durante 35 años, entre grasa y quemaduras, para criar a un cobarde de cristal. Si vas a levantarte de este piso, lo vas a hacer recordando de qué tierra estás hecho». Él asintió contra mi delantal sin dejar de llorar. «Fui un imbécil», repitió entre sollozos. «Tenía tanto miedo de que no me aceptaran, de que me vieran como el simple hijo de una cocinera. ¿Y qué tiene de malo ser el hijo de una cocinera?». Lo interrumpí, levantándole el rostro por la barbilla con firmeza para que me mirara a los ojos. «Con este trabajo honesto pagué tus libros, tus colegiaturas, tus escuadras de arquitecto. Esta ropa sencilla que te dio tanta vergüenza es la misma ropa que me ponía para salir a trabajar a las 4 de la mañana, lloviera o tronara, para que a ti nunca te faltara un plato caliente en la mesa. No tienes que pedirle perdón a don Ernesto, ni a esa muchacha. Tienes que pedirte perdón a ti mismo, por haber creído que valías tan poco que necesitabas esconder a tu propia madre para que te quisieran». Esteban me miró con una claridad que hacía años no veía en sus ojos oscuros. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, se puso de pie lentamente y regresó a su silla. Tomó la taza de barro y le dio un sorbo largo al café de olla. Suspiró profundamente, como si ese trago amargo y dulce a la vez le hubiera devuelto una parte del alma que había extraviado en los pasillos de las mansiones de los ricos. A partir de ese día, nuestra relación cambió por completo. Fue una transformación lenta, construida día a día sobre nuevas bases de respeto absoluto. Esteban dejó de frecuentar los clubes privados y los restaurantes donde los platillos tienen nombres que no se pueden pronunciar. Comenzó a visitarme más seguido. Los domingos por la tarde, se sentaba en mi sala a ayudarme a pelar chiles secos o a desgranar elotes, ensuciándose las manos sin importarle manchar su ropa. Me contó que había abierto un pequeño despacho por su cuenta, rechazando proyectos ostentosos para enfocarse en diseñar viviendas accesibles, luminosas y dignas para familias trabajadoras. Decía que quería construir casas que tuvieran corazón, no solo escaparates vacíos de riqueza. Yo, por mi parte, descubrí una fuerza en mí que había estado dormida bajo años de sacrificio silencioso. La noche de la cena me había enseñado que mi voz tenía peso, que mi presencia importaba en este mundo. Decidí que no quería pasar mis años de jubilada viendo la televisión en la soledad de mi sala. Fui al centro comunitario de mi colonia y me ofrecí como voluntaria para dar clases de cocina tradicional a las muchachitas y mujeres jóvenes del barrio. Al principio llegaron 3 o 4, tímidas y curiosas. Pero con el paso de las semanas, mi pequeña clase se llenó a tope. Les enseñé a hacer moles espesos desde cero, a tatemar los tomates en el comal, hasta que la piel se pone negra y el jugo suelta su dulzor natural, a amasar la harina con la fuerza de los hombros y no solo de las muñecas. Mientras picábamos cebollas y hervíamos chiles guajillos, les contaba historias.
Les hablaba de la dignidad del trabajo, de cómo una mujer nunca debe agachar la mirada ante nadie que pretenda hacerla sentir menos por su origen, su código postal o la tela de su vestido. La verdadera elegancia, muchachas, les decía a menudo, mientras probábamos el caldo de una olla humeante de barro, no es saber usar 3 tenedores diferentes en una cena de lujo. La verdadera elegancia es saber quién eres, conocer la fuerza de tus raíces y no permitir que nadie, ni siquiera la gente que más aman en este mundo, las obligue a esconderse en la sombra por vergüenza. Me convertí en doña Leonor, la maestra, la consejera, la mujer de hierro y algodón. Mi casa se llenó de vida, de risas de jóvenes que venían a pedirme la receta exacta de los tamales dulces o a buscar un consejo cuando la vida se les ponía difícil y sentían que no valían nada. Dejé de ser invisible para siempre. Mi comunidad me reconoció como uno de sus pilares, y yo abracé ese lugar sagrado con todo el orgullo de mi corazón. Han pasado 3 años desde aquella noche de tormenta y revelación en la mansión de los suegros ricos. Esteban, un hombre nuevo y reconstruido desde adentro, conoció a una mujer maravillosa llamada Carmen. Ella es una maestra de escuela pública, de sonrisa amplia y manos trabajadoras, que sabe perfectamente cómo hacer tortillas a mano y que lo ama por el hombre íntegro que es hoy, no por la marca de su traje ni por los apellidos de sus clientes. Se casaron hace 6 meses en una ceremonia sencilla, pero llena de luz en el patio trasero de mi casa, adornado con papel picado de colores y flores silvestres. Yo misma preparé el banquete completo, vestida con mi mejor falda de algodón azul marino, y luciendo el reloj de mi padre colgado orgullosamente de mi cintura. Nadie extrañó el caviar ni las copas de cristal cortado, porque la alegría que respirábamos era tan auténtica que alimentaba el alma por sí sola. Hoy, mientras me siento en el sillón de mi sala, con el sol de la tarde filtrándose por la ventana y calentando mis rodillas cansadas, saco el viejo reloj de bolsillo de la bolsa de mi delantal. Lo abro despacio y observo la esfera amarillenta, las Man